Soy Adriana Espitia Moyano, graduada en 1990 del programa de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Muy orgullosa de mi profesión, de mi institución. Este programa y esta profesión me ha permitido llegar a unos niveles importantes donde pues el ser trabajadora social no es normal, y he logrado ocupar unos cargos que en unas dinámicas de unas comunidades que lo requerían y lo necesitaban, y lograr impactarlos de una manera importante. Tenía varias alternativas para estudiar. De hecho, cuando decidí estudiar trabajo social, mi papá decía que yo tenía que estudiar o derecho, arquitectura o medicina. Eran las profesiones que él quería que cursara. Y él decía que yo era una persona muy inteligente, que entonces yo debería estudiar algo de esas ramas, pues. Pero yo sí toda la vida había querido estudiar trabajo social. Conocí una trabajadora social en mi colegio que hacía una labor muy importante, y ella me encantaba lo que hacía. Me encantaba lo que hacía, me parecía genial su profesión, y esta universidad tenía todo muy bien organizado y las cosas muy bien hechas, con un espacio propicio pues para uno poder sentarse o para poder estudiar. Así que a mí me cautivó mucho ese tema, el lugar, el espacio y la gente, y fue una energía que nos acoplamos muy bien, y elegí al Colegio Mayor. Las clases geniales, el conocer a todas las personas nuevas y demás. Pues digamos que los primeros días nos presentaban a muchos de los profesores que pues teníamos allí. Y por ejemplo teníamos Alcira, no me acuerdo de los apellidos, qué pena, pero era nuestra coordinadora. La decana era una señora que se llamaba Lola. Pero empezamos a conocer a los profesores, ¿sí? Y por eso le decía, yo también, los profesores era absolutamente cautivante. Entonces estaba el profesor de psicopatología, que era Eduardo Reales de Castro, un hombre reconocido en el mundo de la psiquiatría. Escribía, era el único que escribía en Colombia, en la revista colombiana de psiquiatría, en revistas internacionales del tema, así que era un reconocimiento impresionante. Estaba el profesor de antropología, que se llamaba Cristo Figueroa, y Cristo era también así una eminencia. El profesor de Derecho se llamaba Camilo Espina. Camilo ocupó la embajada de la ONU en las Naciones Unidas durante el periodo de Álvaro Uribe. Así que eran unos profesores de altísimo nivel. Había uno que era de origen centroamericano, de Topilzín Quintanilla, y ese profesor era un trabajador social, pero absolutamente espectacular. En la semana que nos hicieron de inducción y demás, absolutamente importante. Y aquí viene para mí la importancia de la doctora Alicia Moyano. Ella dio un discurso de recibimiento a nosotros los nuevos, que nunca se nos olvidó, y no se nos olvidó pero es que es a nadie, pero además como que lo reforzó durante todo el tiempo que vivimos en la universidad. Y ella nos hizo una invitación. Primero mostró como toda la importancia, que los que estábamos aquí sentados en esa inducción tuvimos una posibilidad y una oportunidad de oro. Estudiar no era para todo el mundo, o sea, esto es una oportunidad de oro, el que tiene la posibilidad de tener un acceso a un estudio. Y ella hacía una invitación y decía que bienvenidos a este tren. Ella tenía esa frase, y que los que quisiéramos subirnos al tren, nos subiéramos al tren. Y que el que se quedara del tren, gravísimo que se quedara del tren. Pero que bienvenidos los que queríamos subirnos en el tren y que nos subiéramos en el tren. La decisión fue a raíz de un tema familiar. Entonces, mi mamá sufrió una depresión, pues porque se le murió su mamá, y duró un año con una depresión. Cuando yo empecé, y una vez yo asistí a una de las tantas conferencias que organizaban en el Salón Múltiple, y vi al profesor Eduardo Reales dictar una charla.
y él empezó a describir los síntomas de una persona con depresión. Y yo en un año había ido a 500 médicos y nadie le daba a mi mamá con el tema. Y él la describió perfectamente, así que me esperé hasta que terminó, hasta que saludó a todo el mundo. Yo la última le dije, venga, mi mamá le pasa esto, y él muy lindo lo atendió en su consultorio particular, y mi mamá salió de la depresión en 3 días, lo que llevaba un año y ningún médico la sacaba. Eso fue una época muy difícil para mí y para toda mi familia, pero pues a este profesor lo adoramos y lo amamos muchísimo. Yo elegí trabajo social, mi papá queda frustrado, mi mamá queda feliz, pero ¿cómo le decía yo a él o cómo empezó el tema? Yo le decía a él que si yo estudiara arquitectura, si hubiera estudiado medicina, si hubiera estudiado derecho, pues son carreras que tienen las cosas ya establecidas. O sea, si yo voy a hacer una cirugía, yo sé cómo tengo que abrir, qué tengo que hacer y cómo tengo que coser. Y si voy a hacer un edificio, pues tengo un plano, construyo y veré el edificio. Pero para mí el tema es que yo iba a trabajar con personas. Trabajar con las personas era muchísimo más difícil que estudiar una profesión donde ya todo está escrito y está reglamentado. Era lo que yo más quería. Yo, de hecho, mi tema era yo cambiar al mundo. Era mi lema era yo quería cambiar el mundo, y el trabajo social me permitía cambiar el mundo, llegar a la gente, poder trabajar con ellos, enseñarles otras cosas que a veces la gente es solo alguien que le diga o tener una falta de una oportunidad. A esa Adriana Moyano de esa época yo le diría es nada, no perder la alegría, la chispa que uno conservaba en esa época. Esa alegría lo hace a uno, y una sonrisa, un buen chiste cambia el planeta. De hecho, el Papa Francisco también lo decía. Y es cierto, o sea, y uno va perdiendo como esas formas, pues sí, la vida lo va llevando a uno a ser uno más serio, y no, aquí en la universidad no la gozábamos más, era mucho más divertido, era más alegre de pronto, las cosas ya son más formales, pero la chispa de la universidad uno no debe perder. Una de mis primeras formas de trabajo, y me contrataron para ser la líder de bienestar social de una constructora. Cuando yo llegué allá, pues yo solo veía arena, yo veía obreros, no tenía ni idea pues qué iba a hacer. Construí un programa de bienestar. A raíz de ese programa de bienestar, pues empecé a conocer a los trabajadores, a cada uno, y me involucré en temas con ellos y con sus familias. A raíz de eso es que empiezo a ver que ellos tenían también que cuidarse, pues digamos que la base es el programa de bienestar, el tema de trabajo social. Y cuando ellos estaban en su trabajo, pues trabajaban piso 18 en un edificio sin elementos de seguridad. Así que fue cuando dije, oye, si él se mata, la familia que yo conocí pues se va a quedar sin ese papá aquí, ¿qué pasa? Entonces, una de las cosas que se interiorizó dentro del programa era también la seguridad de ellos. Entonces, fue a raíz de mi trabajo social, y gracias a la labor social que trascendió, como les digo, a las familias de ellos hicieron caso. Porque hablar de seguridad y salud en el trabajo pues estoy hablándoles de muchos años atrás, eso no existía. O sea, la ley existe, pero no le hacían caso. Y digamos que fue una de las formas en que yo pude entrar con ellos. Yo tenía 20 años, eran señores de 50 años, se molestaban cuando les decía que para subirse tenía que usar un arnés, tenía que tener la línea de vida, los elementos. ¿Qué pasó después? Pues me tocó estudiar seguridad y salud en el trabajo. ¿En dónde? Pues en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. También soy egresada del programa. Y también fue muy divertido el tema porque mi tesis era trabajo social en los temas de salud y específicamente de salud mental. Entonces hice una tesis también muy importante en mi tema, y que sirvió para graduarme yo de trabajo social y mi compañera.
sino que también participaron 2 residentes de psiquiatría y a ellos también de la Javeriana les tocó y nuestro estudio funcionó para ellos 2 y para nosotras 2. Y es tan importante porque usted allí lo que hace es salvar vidas, o sea, toda mi vida mi lema ha sido: yo no puedo ir a perder la vida donde fui a ganármela. Entender una situación, entender las situaciones en que alguien o que un grupo de personas o una comunidad necesita, entender eso y poder desarrollar una solución o dar unos diferentes caminos para esa situación de esa comunidad, pues es lo que la universidad nos ha permitido aprender y poderla llevar a cabo, o sea, gestionarle para otros, hacer soluciones para los demás, pues es la forma en que vamos a hacer pues patria y es la forma en que yo creo que las personas van a poder salir de muchas situaciones que en este momento son complicadas, son difíciles, pero lo he vivido. Gracias a mi trabajo social le he cambiado la vida a muchas personas. He salvado vidas literalmente desde toda mi carrera y eso me parece qué genial los nuevos estudiantes con esos ojos nuevos, con esa nueva energía, esa alegría que tiene un estudiante, bien pueda reflejarla en esta sociedad que tanto lo necesita.